¿Cuál es el lugar más alto que ya has ido en tu vida? Tal vez el Cerro San Cristóbal aquí. Tal vez has subido al edificio más alto de Lima. Pero por la gracia de Dios esta semana yo tuve el privilegio de subir a una montaña de nieve. En Cusco, una montaña que se llama Salcantay. Entonces, la montaña en sí queda, la punta de la montaña queda como a 6.200 metros. No llegué hasta la punta. Tenía que predicar hoy día. Solo llegué a 4.600 metros. En la base de la montaña. Y para mí fue muy loco eso, porque yo crecí en Cusco, como ustedes saben. Yo nací en Cusco, crecí en Cusco. Y me volví discípulo en Brasil y ahora estoy aquí sirviendo a la iglesia. Pero yo crecí en un barrio en Cusco del que siempre se veía esa montaña, que se llama Salcantay. Entonces yo despertaba y veía la montaña. Pero nunca había estado tan cerca como esta vez. Pero ahora ya no estaba solo viéndola de un lado, sino que yo fui por el otro lado. Es una locura cuando ves algo de cerca y puedes contemplar más su belleza. Más aún cuando son lugares altos. Pero eso no fue muy bien planeado. Lo que pasó es que nosotros habíamos recibido una propuesta de hacer un viaje en familia, entonces fuimos en la familia y solo íbamos hasta una laguna. No sé si algunos conocen la laguna de Humantay, que es una laguna medio celeste, medio verde. Después Carol les va a mostrar las fotos. Y eso era una caminata como de 3 horas. 3 horas más o menos. Yo dije, bueno, 3 horas, todos en familia, va a ser normal, tranquilo. Y hicimos la caminata y por la gracia de Dios lo hicimos en 2 horas. O sea, fue menos tiempo del que nosotros habíamos planeado. Y cuando llegamos de nuevo, después de hacer esa caminata, yo pensé, ¿y si vamos a la otra montaña de nieve? Era como, wow. Y Carol dijo, no vamos. Mi hermana también dijo, no vamos. Mi otro hermano dijo, no, estoy cansado. Pero el cuñado de mi hermana dijo, ¿y si vamos hasta allá y lo vamos de un poco más cerca y después regresamos? Entonces comenzamos así. Ahí ellas se regresaron, ahí yo con mi cuñado caminamos y habíamos caminado como media hora y si caminamos un poquito más y caminamos un poquito más y para acelerar el paso y si corremos un poco más, imagínate 4.000 metros estar corriendo y comenzamos a correr un poquito así. Y le preguntamos a un señor, había como unos de acampamentos así, de gente que hace el camino hacia Machu Picchu, porque ese trekking es en dirección a Machu Picchu. Y le preguntábamos y él dijo, les falta, uno nos dijo, está cerquita. Ahí el otro atrás estaba de él, le dijo, falta 1 hora por lo menos. A ese paso que ustedes van, 1 hora y media. Nos miró otra vez. Y wow, fue increíble, familia, porque lo hicimos en 45 minutos. No fue 1 hora, no fue 1 hora y media, subimos 45 minutos, pero después bajamos. Fue una experiencia increíble. Nos habían dicho que esto demoraba como 5 a 6 horas de ida y vuelta. Lo hicimos en 3 horas. Pero, amén, ¿a qué costo, no? Y fue una experiencia increíble, fue algo magnífico, ver la montaña, tus pies, estás como wow. Pero, ¿qué pasó, no? Nosotros habíamos dicho a nuestras esposas, ¿no? A mi hermana y a Carol, que íbamos a regresar en 1 hora. Wow. Solo que regresamos en 3 horas. Y ellas estaban muy preocupadas. Entonces, por más que estaba pasando algo increíble en mi vida, Carol estaba dudando de muchas cosas. Entonces Carol tuvo que esperarme como 3 horas, ¿no? Y ella no sabía dónde estaba, no hay señal. Y Carol comenzó a cuestionarse varias cosas, como
wow, pero solo tengo 3 años de casado. ¿Quién va a liderar la iglesia ahora? ¿Será que están vivos, están muertos? Ay, Dios. Y cuando llegamos, después de 3 horas, estaba feliz, pero al mismo tiempo estaba enojada. Es como, se le resolvieron las dudas. No estaba viuda, amén. Pero al mismo tiempo estaba como, wow, tú dijiste solo 1 hora. Y fueron 3 horas. Pero muchas veces puede pasar eso en nuestra vida. Cuando tenemos que esperar algo y no pasa en el tiempo que queremos, o no pasa de la forma que queremos, nos ponemos a pensar en varias cosas. ¿Será que es así? ¿Será que no? ¿Será que vale la pena ser un discípulo de Jesús? ¿Será que no vale la pena? ¿Será que vale la pena ir este domingo? ¿Será que vale la pena estudiar la Biblia con alguien? Entonces, cuando tenemos que esperar, y más aún cuando pasan cosas en nuestra vida, nos ponemos a cuestionar. Y pasan muchas dudas en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con un gran hombre en la Biblia. Y ese hombre es Juan el Bautista. Acompáñenme en Mateo 11, versículo 1. Entonces nuestro caminar como discípulos no es hacia una montaña. Nuestro caminar como discípulos no es hacia San Miguel a las 10 de la mañana. Nuestro caminar como discípulos es estar con Dios un día en los cielos. Amén. Wow, no todos están animados en llegar al cielo. Hay veces tu caminar va a ser así, vas a estar y si avanzamos un poquito más, imagínate de poquito en poquito llegar al cielo y estar. Por eso el título de nuestra clase es Determinados en llegar al cielo. Mateo 11, versículo 1. La Biblia dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Vamos. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Entonces aquí vemos Jesús predicando, Jesús continuando su ministerio, haciendo más discípulos. Pero en ese trajín vemos a su primo, Juan el Bautista, en la cárcel. Tal vez nosotros en un inicio podamos pensar, pero qué crueldad de Jesús. No fue a visitar a su primo. Lo dejó en la cárcel y él sigue predicando, sigue haciendo más discípulos. ¡Wow! ¡Qué horrible! Pero recuerden lo que aprendimos la semana pasada. Sí. Que Jesús prioriza ¿qué? La familia espiritual, avanzar el reino de Dios. Entonces Juan, él debía pasar por esa prueba. Juan estaba en la cárcel. Era una prueba muy difícil. Y no solo estaba en la cárcel de cualquier forma, sino que él estaba en la cárcel porque él había reprendido a Herodes. Entonces nunca es bueno reprender a alguien orgulloso. Nunca es bueno reprender a un dictador. ¿Cómo eres en el discipulado? La Biblia dice que el orgulloso huye de la reprensión, huye de la corrección. Herodes era alguien súper orgulloso. Era un dictador que cuando fue reprendido no le gustó lo que Juan dijo, simplemente lo envió a la cárcel. Imagínate si te envían a la cárcel solo por abrir tu Biblia en tu universidad. Si te envían a la cárcel, si le dices a tu profesor: ¿entiendes lo que estás leyendo en la Biblia? Fuerte, ¿no? Sí.
está en la cárcel y de forma injusta. Eso es una prueba. Sí. Eso es algo difícil. Y llegó al punto en que Juan llegó a dudar de la identidad de Cristo. Wow. Si ustedes leen el inicio del ministerio de Juan, Juan el Bautista, él proclamaba que habría de venir alguien mayor que él. Sí. Y él sabía que ese alguien mayor era Jesús. Amén. Él predicaba que el reino de Dios estaba próximo y que Jesús estaría en camino. Pero cuando hubo una prueba en su vida, él dudó si Cristo realmente era el que había de venir. Juan tuvo dudas. Juan comenzó a dudar, ¿ese es Cristo? Y ni siquiera resolvió su duda directo con Jesús, no, pues bueno, estaba en la cárcel también. Él mandó a sus discípulos. Mandó a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Entonces los discípulos de Juan llegan con una encomienda. Jesús, tu primo, mandó un mensaje. En ese tiempo no había WhatsApp, no había nada. Te mandó un mensaje. ¿Eres tú o no eres tú? Básicamente eso le dijo. ¿Eres tú el Cristo o no eres el Cristo? ¿Eres o no eres? Como algunos dicen aquí. Y fíjate lo que Jesús responde. Jesús, él es muy inteligente para responder. Esa es la verdad. Entonces Jesús no se pone furioso. ¡Wow! ¿Cómo estás dudando de mí? No, Jesús es inteligente. Y Jesús les dice, fíjate a este muchacho. Él era ciego, ahora ve. Wow. Fíjate a este otro. Él tenía esa enfermedad. Míralo cómo ha cambiado su vida. Fíjate en estos, cómo ahora se les anuncia las buenas nuevas. Fíjate en los milagros que están pasando. Vamos, Wendy. Y a pesar que ellos no estaban viendo los milagros, ellos estaban dudando de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida puede pasar eso. Cuando hay pruebas, cuando el tiempo no es en el que queremos, las cosas no son de la forma en que queremos, comenzamos a dudar. Y yo recuerdo un tiempo que pasó eso en mi vida, hace más o menos unos 6, 7 años, que yo me creía muy inteligente. Yo me creía en wow, ¿sí? Y comencé a leer muchos libros de filosofía. Entonces, yo ya leía bastante sobre filosofía, pero no sé por qué me entró esa espina, ¿no? Como, voy a leer más, comencé a leer más. Y siendo abierto con todos ustedes, siendo vulnerable, llegó un momento que estaba leyendo tanto que yo comencé a dudar de la existencia de Dios. Fíjense eso, aún como discípulo. Hace 6 años yo pensé, ¿y si Dios no existe? ¿Y si Dios realmente, será que es así o no es así? Porque yo comencé a llenarme apenas de conocimiento humano. Y para mí fue, cuando yo pienso en mi yo de hace 6 años, yo digo, wow, ¿cómo me creía tan inteligente, no? Porque yo leí un argumento que para mí era, wow, es verdad, y si es así, que un filósofo propuso eso. Si Dios es todopoderoso, entonces Dios debería crear una piedra que Él no puede cargar. Entonces es una paradoja, no sé si ya alguna vez la has escuchado. Pero después yo, wow, es verdad, si Dios es poderoso, Él debería hacer cualquier cosa, pero si Él hace algo que no puede hacer, y yo me puse, wow, ¿será que Dios existe? Y era tan tonto mi pensamiento, ¿me entiendes? Era tan lleno solo de sabiduría humana, ni siquiera seguía una lógica. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Que a veces comenzamos a dudar por cosas así, pero no es de la nada, sino que comenzamos a dudar porque buscamos las cosas de acuerdo a nuestra forma o pasamos por cosas difíciles. Predica, bro. Hay 3 cosas que hacen muchas veces dudar a las personas. La primera de ellas son las pruebas. Entonces, cuando tú pasas por una prueba en tu vida, ¿cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu corazón? ¿Quieres seguir tus convicciones o quieres seguir tus dudas? A veces creemos más en nuestras dudas
que en nuestras propias convicciones. Sí. Y una hermana increíble que es la esposa de nuestro querido líder Raúl Moreno, Linda Moreno, una vez nos enseñó eso. Duda de tus dudas y cree en tus creencias. Entonces, por eso el primer punto de nuestra clase es duda de tus dudas. Vamos. Vamos a venir. Entonces, pruebas nos hacen dudar muchas veces. Es cierto. Pruebas de salud, por ejemplo. Sí. Cuando tú estás pasando por una prueba de salud, muchas veces nosotros nos ponemos a dudar. ¿Será que Dios me ama con todo lo que estoy pasando? Vamos, bro. ¿Dios está conmigo? Cuando es un familiar, es muy difícil. Imagínate ahora si tienes un familiar con el que ni siquiera estás cerca. Es más difícil aún. Entonces yo recuerdo que en esa época yo comencé a buscar ese tipo de información más pesimista porque mi mamá estaba pasando por un problema de salud. Y yo estaba en Brasil, ella estaba en Cusco. Entonces, a veces es difícil escuchar de un problema así cuando estás lejos. Sientes una impotencia, como, wow, ¿qué puedo hacer? Pero incluso cuando estamos cerca, a veces no podemos hacer mucho. Sí. Porque la salud es una prueba. La economía muchas veces es una prueba. ¿Será que vale la pena dar mi contribución ahora que estoy con tantos problemas financieros? Wow. Hay veces es una persecución en tu familia y diferentes pruebas en nuestra vida sirven para ¿qué? Para probar nuestras convicciones. Sí. Verdad. Pero cuando prueban nuestras convicciones, también podemos cuestionarnos las cosas. Wow. Y ahí surgen muchas veces dudas. ¿Y cuál es el problema? Cuando creemos más en la duda que en nuestras convicciones. Dedica, bro. Vamos. Y a veces creemos que nosotros hemos inventado una nueva duda. Wow, yo tengo la nueva duda que va a hackear el universo. Vamos a venir. La Biblia no habla sobre dinosaurios. ¿Será que la Biblia es verdadera o no? Esa es mi duda. Tranquilo, bro. La Biblia no habla sobre Homo sapiens, Homo erectus, de la evolución. ¿Será que es la verdad o no? Y a veces creemos que nosotros tenemos las dudas más increíbles del universo. Sí. Pero no te creas gran cosa. Hasta Juan Bautista dudó. Wow. Vamos, hermano. Juan, el primo de Jesús. Entonces todos nosotros podemos dudar. Sí. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando tú crees más en tus dudas. Wow. Vamos. Bro. Otra cosa que te hace dudar es el pecado. Wow. Verdad. El pecado pone a prueba nuestras convicciones. Tal vez es un espino en la carne que tienes. Un espino que estás luchando y luchando. Y tú te pones a dudar. ¿Será que Dios está conmigo o no? ¿Será que Dios me perdona o no me perdona? ¿Será que voy a poder vencer este pecado o no? Y dudas si es posible vencer la impureza, dudas si es posible vencer la cobardía, dudas si es posible vencer esos pecados que te llevan hacia las tinieblas. Vamos. O hay veces son deseos de cosas que ya tuvimos en el mundo, deseos de cosas que ya pasamos, tal vez un mensaje que recibiste de alguien con quien hablabas antes. Y eso despierta un deseo y comienzas a ver por una ventana. ¿Será que no vale la pena seguir hablando con esa persona? Y dudas si Dios tiene una persona, un discípulo o una discípula para ti. Wow. El pecado, la tentación nos hace dudar, pone a prueba nuestras convicciones. Sí. Y a veces algo más loco que nos hace dudar son los milagros. Cuando vemos milagros en nuestra vida, cuando vemos cosas increíbles en nuestra vida, tú puedes dudar de si realmente mereces eso o no. Wow, ¿será que yo merezco que esté pasando esto en mi vida? ¿Será que yo merezco que Dios haga esto en mi vida? Y comienzas a dudar y a pensar, ¿será que? Y comienzas a creer más en tus dudas y sigues tus dudas y tus dudas se vuelven tus creencias.
Y por esas dudas, muchas personas dejan la fe. Dilo luego. Por esas dudas, muchas personas se creen especiales, que nadie puede resolver sus dudas. Y eso es lo que pasó también con los discípulos. Fíjense conmigo en Mateo 28, Vamos. Vamos. versículo 16. Contigo. Vamos. Guardín, Carlos. Mateo 28, versículo 16. Entonces, todos recuerdan la gran comisión en el versículo 18. Pero ¿cómo comienza la gran comisión? Fíjense en el versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Predica, bro. Jesús se acercó entonces y les dijo: ¿cuáles son sus dudas? Voy a resolverlas de cada uno. No. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: voy a resolver sus dudas y que Dios espere un ratito para que yo suba. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos, Amén. ¿Sabes qué pasó con los 12 discípulos de Jesús? Que algunos lo adoraron, pero otros dudaban. ¿Dudaban de qué? ¿Ya te has puesto a pensar en eso? ¿Dudaban de qué? Tal vez dudaron igual que Juan. ¿Será que es Jesús o no? Pero él estaba delante de ellos, había resucitado. Yo creo que tal vez su duda de ellos era más si era posible continuar con el ministerio de Jesús sin Jesús a su lado. Predica, brother. Eso es una prueba. Es una prueba cuando tu líder no está cerca. ¿Cómo es tu vida de discípulo cuando alguien no está cerca de ti? Porque tú puedes ser espiritual en un servicio. Tú puedes ser, wow, no, yo estoy cantando, alabando a Dios, gloria a Dios, pero ¿cómo eres tú en tu cuarto solito? ¿Cómo eres tú en el día a día en tu trabajo, en tu universidad? ¿Cuánto cambia? Esa persona que aquí parece animada, pero afuera parece que está dudando de ti. Y a veces comenzamos a dudar, ¿será que esa persona estará abierta? Y mejor no bajemos. ¿Será que esta persona? Y ahí comenzamos a llenarnos de dudas. Tal vez esa era una prueba para los discípulos. ¿Qué vamos a hacer ahora sin Jesús? El miedo los corroe, la cobardía también. O tal vez ellos tenían dudas de si ellos podrían morir por el Evangelio y resucitar un día y estar con Dios en el cielo. Tal vez ellos dudaron eso, tal vez era solo para Jesús. Tal vez nosotros no podemos soportar toda esa persecución. ¿O será que nosotros vamos a poder resucitar también y estar con Dios en el cielo? Podrían ser muchas dudas. Podremos especular aquí por días qué dudas tuvieron los discípulos. Podríamos especular por días qué discípulos fueron esos. Tal vez fue Juan también, tal vez fue Santiago. Podemos especular un montón de cosas. Pero ¿para qué especular? Si la Biblia dice que cuando ellos dijeron que dudaban, Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos. Entonces Jesús no les dijo: wow, déjenme resolver sus dudas, porque Dios puede esperar un poco. Yo voy después al cielo. Dios ya ha esperado 40 días, la Biblia dice que Jesús andó después de resucitado. Entonces yo creo que Jesús puede andar 41 días más, ¿no? Entonces, vamos a marcar un tiempo con cada uno. Voy a agendar un tiempo contigo. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? No, Jesús no hizo eso. Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque eso es una convicción. Bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es la convicción. Enseñándoles a obedecer. ¿Por qué? Porque eso es la convicción. Entonces lo que Jesús les dijo a los discípulos es que duden de sus dudas. Sí. No vivan de dudas. Sí. ¿Por qué? Porque una duda es una duda. Una duda puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y sabes qué? Muchas veces las dudas no cambian nada. Personas no quieren estudiar la Biblia, ¿por qué? Porque yo no sé lo que la Biblia habla de dinosaurios. ¿Sí? Ok, y si la Biblia habla, ¿vas a ser discípulos? Y si la Biblia no habla, ¿vas a seguir haciendo discípulos? Si la Biblia habla de dinosaurios o no habla de dinosaurios, ¿te vas a arrepentir de tu pecado? ¿O tu pecado depende de un dinosaurio? ¿Sí? Entonces, a veces creamos dudas solo para no arrepentirnos de nuestro pecado. Esa es la verdad. Es más para evadir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Los pecados dejan a una persona en las tinieblas. Sí. No es la existencia o falta de existencia de un animal, ¿no? No es una tradición religiosa. ¿Será que eso o el otro? Lo único que debemos hacer es como Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Amén. ¿Qué significa ser un discípulo? No significa darle una invitación a una persona y hacer una oración. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es llamar al mandamiento que Jesús dijo: el reino está próximo, arrepiéntete. Hacer discípulos es llamar a personas al arrepentimiento. No solo hacerles una invitación. Por eso nosotros invitamos a las personas no a que vengan a la iglesia, sino que invitamos a las personas a que estudien la Biblia. Amén. Vamos. Entonces, nosotros necesitamos no preocuparnos de nuestras dudas. Deja a Dios las dudas. Tal vez un día Dios nos responda, sí. No, claro, un dinosaurio era eso, no te diste cuenta. O tal vez no, tal vez, ¿y qué importa? Amén. ¿Por qué vivir de dudas? Deja las dudas por ahí. Amén. Y el segundo punto es: cree en tus creencias. Fíjense conmigo, continuemos leyendo en el versículo 7. Mateo 11, versículo 7. Contigo, brother, vamos. Vamos. Vamos, bro, bueno. Mateo 11, versículo 7. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué es lo que Jesús dijo sobre Juan, no? Juan había dudado, puso en tela de juicio si Jesús era el Cristo, no. Y Jesús iba a comenzar a predicar sobre Juan. ¿Qué es lo que dijo sobre Juan? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Y les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, es increíble cómo Jesús habla de Juan después que Juan dudó. Jesús no lo reprende. Jesús no le dice: ¡wow! Ese es mi primo. Qué horrible, ¿no? Mi primo se comportó así.
No, Jesús nos recuerda quién era Juan. Wow. Jesús nos recuerda que Juan era el mayor de los profetas. Porque él tuvo el privilegio de anunciar al Cristo. Él tuvo el privilegio de ser el primo de Cristo. La Biblia dice que Jesús no creía que Juan era una caña sacudida por el viento. Yo no sé si tú ya has visto una caña sacudida por el viento. Cuando llegué a esa montaña que les digo, el viento era terrible. Entonces nosotros intentamos grabar un video y ese video no se escucha nada, porque solo se escucha el viento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la analogía que Jesús está haciendo aquí de una caña sacudida por el viento? Alguien inestable. Alguien que un día está bien espiritualmente y al otro día está desanimado. Alguien que un día quiere y al otro día ya no quiere. Alguien incluso que puede hasta llegar a tener una mentalidad o un espíritu bipolar. Y la Biblia dice en Santiago 1 que las personas que son indecisas, que tienen la mente dividida, son como las olas del mar. Y no piensen esas personas que recibirán cosa alguna. Jesús dijo, Juan era eso. Juan estaba dudando porque estaba pasando por una prueba. Pero Jesús le recordó a Juan que él era un hombre firme. Jesús le recordó a Juan que él era un gran profeta. Que era un hombre decidido, era un hombre determinado en llegar al cielo. Eso es lo que Jesús nos recuerda cada vez que nosotros tenemos dudas. Que tú no necesitas vivir de tus dudas. Lo que Juan buscaba no era lujos. Lo que Juan buscaba no era, wow, ser alguien pomposo, ser alguien que todo el mundo ve así, ¿no? Con su ropa increíble. Pero Juan por lo menos tenía una buena ropa, su piel de cabello. Es bueno arreglarse para venir al servicio. Hay que estar limpios, arreglados. Pero, ¿qué es lo que aquí Jesús nos quiere enseñar? Que Juan, él no predicaba por su beneficio propio. Juan no predicaba la teoría de la prosperidad. Y muchas veces eso es lo que se ve en el mundo religioso. El mundo religioso predica cosas lujosas. Predica que si tú estás con Dios vas a ser bendecido. Si das tus contribuciones, tu diezmo, vas a recibir 10 veces más. Pero Juan, él no predicaba eso. Juan, él era humilde y él predicaba apenas el camino del Señor. Amén. Vamos. Y eso es lo que como discípulos tenemos como prioridad y como sueño. No nuestros sueños en el mundo, sino nuestros sueños para Dios. ¿Qué es lo que sueñas más? ¿Sueñas más en tener un carro o en ayudar a una persona a ser discípulo? ¿Sueñas más en tener tu casa propia o sueñas más en avanzar el reino de Dios? ¿Sueñas más en dónde vas a hacer tu maestría, tu doctorado? ¿O sueñas más dónde va a ser la próxima misión de la iglesia de Dios? ¿Cuáles son tus sueños para Dios? ¿Son sueños egoístas propios o son sueños para avanzar el reino de Dios? Entonces Juan abdicó de eso. Juan abdicó de sus sueños propios. Juan solo predicaba el camino de la salvación. Increíble, bro. Y a pesar que en ese momento de prueba tan difícil, Juan estaba dudando, Jesús le recuerda, tú no eres esos hombres que buscan lujos. Tú no eres alguien que está soñando con su vida personal, sino que tú eres alguien que está soñando por el reino de Dios. Amén. Vamos. Y Jesús dice que Juan, él fue el más grande de los profetas. Pero él era aún de la época de los profetas. Él no disfrutó de la nueva alianza. Y por eso Jesús dice, el más pequeño en el reino de Dios
es más grande que Juan. Predica, hermano. Entonces, el más pequeño de los discípulos de Jesús es más grande que Juan. Wow. ¿Eso no te anima? Sí. ¿Eso no te anima a no ser una caña que es llevada por el viento? ¿Eso no te anima a, en lugar de buscar los lujos del mundo, buscar los lujos del reino de Dios? Predica, brother. ¿Por qué? Porque cada uno aquí, hermanos, no importa si tú te bautizaste la semana pasada, no importa si eres discípulo hace un año, no importa si eres discípulo hace algunos meses o a 10 años, lo que quieras, no importa tu edad, no importa si eres hombre o mujer. La Biblia dice que si tú eres un discípulo de Jesús, eres más grande que Juan. ¿Por qué? Porque tú disfrutas de la nueva alianza. Amén. Juan no disfrutó lo que tú puedes disfrutar, que es, por ejemplo, tener el contacto con la sangre de Cristo en el bautismo, Sí, brother. que es pasar de las tinieblas para la luz, que es recibir el perdón de nuestros pecados por el sacrificio que Cristo realizó por nosotros. Y si tú realmente tienes la convicción de que eres mayor que Juan, tú sirves más que Juan. Amén, vamos. Tú sueñas más que Juan. Tú das más, tu corazón más que Juan. Y puede ser que dudes. Y todo bien, duda de tus dudas, pero cree en tus creencias. Vamos, Amén. vamos. ¿Cuál es la convicción que tenemos como discípulos? La convicción es que un discípulo es mayor que el mayor profeta. La convicción que tenemos como discípulos es que hemos recibido el perdón de nuestros pecados por entender el plan de la salvación de la Biblia. Amén. Y no de un ser humano, no de una tradición religiosa, sino apenas el plan bíblico. Sí. Y eso es lo que la Biblia habla de Juan. Que Juan era grande a los ojos del Señor. Juan era un hombre lleno del Espíritu. Juan fue el precursor del Mesías. Juan preparó el pueblo para Jesús. Juan fue llamado profeta del Altísimo. Y él fue antes de Jesús para preparar el camino. Y Juan fue fuerte en el Espíritu. Y tú puedes ser aún más que eso. Tú puedes dar más tu corazón y ser un grande en los ojos del Señor. Tú puedes ser alguien lleno del Espíritu Santo. Tú puedes ser el precursor de Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús vendría de nuevo. Y nosotros estamos anunciando nuevamente esa venida. Amén. Imagínate eso. Estás haciendo algo más que Juan. Tú puedes ser el que prepara el pueblo de Dios. Tú puedes ser alguien que es llamado discípulo del Altísimo. Tú puedes ser alguien que está fuerte en el Espíritu. Aún más que Juan. Tenemos el privilegio, hermanos, de disfrutar del reino de Dios. Algo que Juan no vio. Qué increíble es tener una familia espiritual. Qué increíble es poder contar con personas que te ayudan espiritualmente. Tener un discipulado, alguien que te ayuda a estar más cerca de Dios. Un discipulado es como un entrenamiento espiritual. Si tú quieres entrenar para un deporte, si tú quieres entrenar para hablar bien, tú quieres entrenar para cualquier cosa, tú tienes que pagar. Sí. ¿Verdad? Y en el discipulado no pagas nada. Gracias, Increíble eso, ¿no? Vamos, Anderson. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Amén. Y Juan no contaba con el reino de Dios. Imagínate eso. Imagínate Juan en el reino de Dios. ¿Cuánto más verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto más tú puedes dar? ¿Cuánto más puedes hacer por Dios? Sí. Tenemos un privilegio mucho mayor que Juan. Y por eso somos más agradecidos y podemos servir mucho más que Juan. Amén. Amén. Vamos. ¿Cuál es el desafío? El desafío es, si tú has creído más en tus dudas, arrepiéntete. Y duda de tus dudas. Duda de tus dudas. No sigas tus dudas, pero cree en tus creencias.
Entonces, hay veces cuando alguien está dudando, deja de hacer lo básico. ¿Será que vale la pena orar? Pero orar siempre es bueno. ¿Por qué dejamos de orar a veces? ¿Será que es bueno leer la Biblia? Que siempre es bueno leer la Biblia. ¿Será que es bueno evangelizar? Debemos hacer esas cosas básicas con todo nuestro corazón. Amén. Entonces el desafío es ser personas apasionadas para enseñar las Escrituras. Y eso lo vas a ver esta semana en tu vida. Eso lo vas a ver cuando hagas tu próximo evangelismo. Cuando llames a la próxima persona, ¿cómo vas a compartir? ¿Con miedo? ¿Sabes? Yo hago parte de un grupo y a veces hasta muteamos. No, Imagínate, parece que está hablando con miedo. ¡Vamos, David! Terrible, brother. Parece que lo estoy haciendo por obligación. Vamos. Pero cuando lo haces apasionado, llamas a una persona, sabes, yo estudio la Biblia, ¿quieres ser mi discípulo? Mi vida cambió así. Tu vida puede cambiar. Vamos allá. En el próximo estudio bíblico que hagas, no estés en el celular. Si tú estás ayudando a una persona que está liderando, anota las Escrituras. Anota con pasión. Escribe fuerte si quieres. Pero no solo le saques un screenshot, una captura de pantalla y le mandes a la persona. Yo creo que eso no es dar el corazón. Yo creo que eso no es estar apasionado por las Escrituras. Y si tú estás liderando, aún más. Tú estás apasionado hablando de las Escrituras. Tú no le preguntas a una persona, ¿tú quieres intentar buscar a Dios? Tú le preguntas, ¿tú estás dispuesto a buscar a Dios de todo corazón? Y si la persona te dice no, tú la llamas al arrepentimiento. Amén. Y si la persona te dice sí, amén, vamos entonces a hacer esto. Pero debemos ser personas apasionadas por enseñar las Escrituras. No enseñar de forma aburrida. No enseñar de forma monótona. Ser apasionados para hablar de Dios. ¿Por qué? Porque para un discípulo de Jesús, su mayor pasión es Dios. Para un discípulo de Jesús, su mayor pasión es enseñar la palabra de Dios. Para un discípulo de Jesús, por más que estés pasando por pruebas, por más que estés luchando con muchas cosas en tu vida, tú puedes estar dudando, pero duda de tus dudas. Cuando vayas a un estudio bíblico, no pienses en tus dudas. Pero si yo le explico eso, ¿será que los dinosaurios? No, olvídate de los dinosaurios. ¿Eh? Entonces, cuando tú hables de las Escrituras, cree en tus creencias. La oración te ha ayudado, enseña a las personas a orar. Estudiar la Biblia te ha ayudado, enseña a las personas a estudiar la Biblia. Vivir como un discípulo de Jesús te ha ayudado, llama a las personas a vivir como un discípulo de Jesús. Arrepentirte de tus pecados te ha ayudado, claro que te ha ayudado. Enseña a las personas con pasión que tú has podido arrepentirte de tus pecados. Y estar en el reino de Dios te ha ayudado, claro que te ha ayudado. Y enseña a las personas a que el gran privilegio que tenemos, un privilegio aún más que el que Juan recibió, es estar en el reino de Dios. Y por eso nosotros caminamos para un día estar con Dios en el cielo, determinados hasta llegar al cielo, y para Dios sea la gloria. Amén.